Soy Grace Hunda, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, y en la materia de Sociología del Derecho voy a explicar sobre la importancia de la construcción de una sociología del derecho ecuatoriano. Para ello empezamos por preguntarnos, ¿qué es la sociología? Y James Handy, ya en el año 2005, un profesor norteamericano, trata de explicar cuáles son las características que hacen de la sociología una ciencia independiente y nueva frente a todas las otras ciencias sociales y ciencias naturales. Y dice, las distinciones entre la sociología y las otras ciencias sociales no son siempre claras. Como cada cual practica su pericia, mucho de lo que hacen los cientistas sociales cruzan las líneas conceptuales y tornan borrosas las distinciones entre las ciencias sociales, pero aún así hay diferencias. Por ejemplo, los antropólogos estudian la cultura, los sociólogos se enfocan principalmente en las sociedades contemporáneas. Y a diferencia de los psicólogos que estudian al individuo para determinar qué influencia en la gente, los sociólogos usan variables externas que influencian en el individuo. Sobre el derecho destacamos su extraordinaria amplitud, su antigüedad, su importancia frente a la ciencia y la sociedad, su validez más allá del aporte teórico y soporta la función de administrar la justicia del Estado, su utilidad como forma racional de entender el mundo, su estatura colosal frente a cualquier otra rama del conocimiento humano. También revisamos los aportes conceptuales de los grandes filósofos de la sociología y su relación con el derecho. Y tenemos, por ejemplo, a Augusto Comte, que dice que el derecho mantiene el orden en una sociedad en evolución, parte del sistema social. Herbert Spencer dice que el derecho evoluciona de formas represivas a cooperativas conforme avanza la sociedad. Karl Marx dice que el derecho es una superestructura que refleja los intereses de la clase dominante. Emily Durkheim dice que el derecho refleja la forma de solidaridad social, represiva o orgánica. Max Weber dice que el derecho es un orden que legitima la dominación, analiza su racionalización. Wright Mills dice que el derecho, como parte de las estructuras del poder, reproduce desigualdades. Y Talcott Parsons dice que el derecho es un subsistema que regula la conducta para la integración social. Y Ralph Dahrendorf, que dice que el derecho refleja y canaliza los conflictos sociales y los institucionales, es decir, la teoría del conflicto. Y hace un análisis de la autoridad y roles sociales. ¿Qué es la sociología del derecho? La sociología del derecho se define como una rama de la sociología que estudia el derecho como un fenómeno social, es decir, como una construcción humana que surge, se transforma y opera en el marco de relaciones sociales, estructuras de poder y procesos culturales. A diferencia del enfoque normativo que se centra en lo que el derecho debería ser, la sociología del derecho se enfoca en cómo el derecho es y cómo debe ser en la realidad. Analiza tanto las normas jurídicas como las instituciones, tribunales, policía, parlamento, los comportamientos de los actores jurídicos y las prácticas legales y no legales que estructuran la vida social. La investigación parte de la observación de los hechos sociales relacionados con el derecho, no solo del análisis de las normas escritas. Usa métodos cualitativos, cuantitativos, mixtos, analiza cómo es en la práctica y propone cambios basados en evidencia. Se pregunta quién hizo la ley, para quién se aplica y cómo, a quién beneficia o perjudica la ley, cómo es percibida la ley, es cumplida o resistida por la sociedad, etc. Si tomamos como ejemplo la pesca ilegal, la prohibición de la pesca ilegal, nos podríamos preguntar en un análisis de sociología del derecho, ¿quién la cumple o no? ¿Y por qué no la cumple? ¿Cuál es el rol de las autoridades locales? ¿Qué percepción tienen los pescadores sobre la justicia? ¿Qué consecuencias sociales tiene la aplicación de la prohibición de la pesca ilegal? En el panorama actual de la sociología jurídica, aquí se representan diferentes maneras de entender el papel de derecho en la sociedad basadas en distintas teorías. La escuela funcionalista de Talcott Parsons piensa que es el derecho un mecanismo que ayuda a mantener la estabilidad social resolviendo conflictos e integrando los distintos grupos. La escuela de Frankfurt considera que el conflicto social es esencial para el cambio y la evolución. Las diferentes clases y grupos están en disputa porque sus intereses son opuestos. Nicholas Luhmann piensa en la sociedad como un sistema complejo que se reproduce a sí mismo y el derecho sería solo un subsistema. Habermas se enfoca en la comunicación y el consenso democrático. Solo los actos comunicativos genuinos, libres de manipulación, permiten acuerdos verdaderamente democráticos. En el panorama ecuatoriano de la sociedad sociología jurídica
tenemos algunos pensadores, como por ejemplo Pío Jaramillo Alvarado, que analizó especialmente la exclusión de los pueblos indígenas, un problema que sigue siendo importante en el Ecuador. Jorge Hugo Rengel, que se dedicó a estudiar la criminología, contrastando ideas antiguas como las teorías biológicas del delito con enfoques sociales y modernos. Agustín Cueva, que desde una perspectiva marxista analizó la dominación política y social en el Ecuador. En el Ecuador hemos tenido 21 constituciones y aproximadamente 14.000 leyes desde el año 1930 a la actualidad. En el año 1830, la primera constitución del Ecuador marca el nacimiento del Estado ecuatoriano. Tras la disolución de la Gran Colombia, establece el sistema republicano y representativo, aunque limitado a élites. Consideramos que es excluyente. En 1897, la Constitución liberal consagra la separación iglesia-Estado y la libertad de cultos. Representa el triunfo del liberalismo político y económico impulsado por Eloy Alfaro. En un intento de modernizar el país, pero sin derechos sociales, las élites controlan los modos de producción. En el año 1945, que es una constitución social influenciada por el constitucionalismo social y la posguerra, reconoce derechos laborales, seguridad social y educación gratuita. Amplía la participación política, aunque sigue siendo centralista. En el año 1998, la Constitución introduce principios de modernización del Estado y descentralización, reconoce al Ecuador como un Estado pluriétnico y multicultural, fortalece los derechos civiles y ambientales, aunque tiene una limitada participación popular. Y finalmente, la Constitución vigente del año 2008, Constitución de Montecristi, reflejaba cambios importantes y un esfuerzo por incluir a grupos marginados y promover justicia social, mayor reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y grupos de atención prioritaria. Tiene una visión garantista y plurinacional, promueve el buen vivir, el summa causa, los derechos de la naturaleza, reestructuró totalmente el poder estatal, fortalece derechos, crea el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional y mecanismos como la acción de protección y la acción por incumplimiento, impulsa el pluralismo jurídico siempre que no viola los derechos fundamentales, entre otros. Actualmente es cuestionada por la concentración de poder. Estos apartados muestran cómo las leyes y constituciones en Ecuador reflejaban y a la vez influían en la estructura social del país, favoreciendo a ciertos grupos y excluyendo a otros, dependiendo del contexto político y económico y cultural de cada época. La sociología del derecho analiza precisamente cómo esas normas afectan y están condicionadas por la sociedad en la que se crean. La sociología del derecho no es solo un campo académico, sino una perspectiva indispensable para comprender el derecho como parte de la vida social. En contextos como el ecuatoriano, donde coexisten sistemas jurídicos diversos, se enfrentan profundas desigualdades y se disputan sentidos de justicia. Esta disciplina permite construir una visión jurídica más crítica, plural, participativa y transformadora. ¿Por qué es importante la construcción de una sociología del derecho ecuatoriano? Para contextualizar el derecho de la realidad ecuatoriana, para evidenciar las tensiones entre el derecho formal y el derecho real, para construir un derecho más inclusivo y democrático, para analizar el poder y la justicia, para enriquecer la formación académica y profesional. En resumen, la construcción de una sociología del derecho ecuatoriano es clave para entender cómo funciona el derecho en la práctica, para visibilizar las desigualdades del sistema jurídico y para promover cambios estructurales que fortalezcan la justicia social en el país. Muchas gracias.